Mi hermana, con todo ese aire de «me lo merezco todo», abandonó a sus 3 hijos, así que yo los crié. Años después, ellos me ofrecen dinero como agradecimiento, pero ella lo exige. Mi hermana Tina siempre fue la que lo tenía todo servido en bandeja. De niñas, ella era la bonita, la divertida, a la que mis padres nunca le decían que no. Yo era la responsable, la de buenas notas y 0 problemas. Tina se embarazó a los 19, luego otra vez a los 21 y otra más a los 23. 3 padres distintos, ninguno se quedó. Y, sinceramente, no la juzgué por eso. La vida pasa. Lo que sí le juzgué fue lo que vino después. Cuando el menor apenas tenía 2 años, Tina apareció en mi apartamento a las 11 de la noche, un martes. Venía con los 3 niños. La mayor tenía 7, el del medio 5, y el bebé seguía en pañales. Traía 2 bolsas de basura a modo de maletas llenas de su ropa, y una expresión en la cara que nunca voy a olvidar. Me dijo que había conocido a alguien, un tipo llamado Paul que se mudaba a Arizona por trabajo. Él no quería niños, la quería a ella, y ella lo quería a él. Le pregunté qué esperaba que hiciera yo con 3 niños. Dijo que solo sería por unos meses, lo justo hasta que se acomodara, que mandaría dinero, que llamaría cada semana, que lo prometía. Luego besó a cada uno en la frente, les dijo que se portaran bien con la tía, y salió por mi puerta. La mayor, una niña llamada Sophie, no lloró, solo se quedó mirando la puerta, como esperando que se volviera a abrir. El del medio, un niño llamado Wes, preguntó si esto era una pijamada. La bebé, Ivy, ya estaba dormida en mis brazos. Esa primera noche los metí a todos en mi cama y yo dormí en el suelo, a su lado. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Tenía 26 años, soltera, trabajando como asistente administrativa, ganando apenas lo suficiente para pagar mi propio alquiler. Y ahora tenía 3 niños. Tina no mandó dinero. Llamó 2 veces el primer mes, luego una vez al mes siguiente, y después, nada. Su número fue desconectado. Me enteré por un primo que ella y Paul estaban viviendo en un complejo de apartamentos en Scottsdale. Subía fotos a Facebook en fiestas en la piscina y restaurantes. Ni una sola mención de sus hijos. Fui a ver a mis padres a pedir ayuda. Mi madre dijo que ya estaba demasiado mayor para criar más niños. Mi padre dijo que Tina volvería tarde o temprano. Me dieron $200. Y eso fue todo, así que me las arreglé. No sé cómo explicar eso sin que suene a algo más grande de lo que fue. No hubo un momento de revelación. No tomé una decisión solemne frente al espejo. Solo fue lo que pasó. Un día detrás del otro. Y yo en medio de todos ellos. El primer mes fue el más difícil porque todavía esperaba. Esperaba el dinero que Tina había prometido. Esperaba que mis padres llamaran para decir que habían cambiado de opinión, que podían ayudar más. Esperaba que algo cambiara. Esa espera me costó caro, no en dinero, sino en energía. Porque mientras esperaba, seguía haciendo todo igual. Dejé de esperar al segundo mes. No fue una decisión dramática. Fue que un martes por la mañana, mientras empacaba las loncheras de Sophie y Wes, antes de que despertaran, me di cuenta de que hacía semanas que no pensaba en Tina, que el espacio que ella había ocupado en mi cabeza lo habían tomado otras cosas, que Wes necesitaba zapatos nuevos porque los que tenía le apretaban el dedo gordo, que Sophie había empezado a quedarse callada en la cena y yo no sabía por qué, que Ivy había desarrollado una tos que no cedía y yo tenía que conseguir turno médico sin seguro. Esas eran las cosas reales. Tina ya no lo era. Conseguí un segundo trabajo 6 semanas después de que los niños llegaron. Era los sábados por la mañana, 4 horas, haciendo entrada de datos para una empresa de logística que mi compañera de oficina me recomendó. Pagaba poco, pero era dinero que podía destinar a una sola cosa, el fondo de emergencia que abrí en cuanto me di cuenta de que vivir sin margen era vivir al borde de un precipicio. Los sábados, los 3 niños se quedaban con la señora Ortega del piso de abajo, una mujer de 60 y tantos años que aceptó cuidarlos a cambio de que yo le hiciera las compras del supermercado los jueves. Fue el primer acuerdo real que hice en ese periodo. Sin papeles, sin promesas grandes, solo 2 personas resolviendo un problema concreto. Sophie, la primera vez que me vio salir un sábado con mi bolso de trabajo, me preguntó a dónde iba. A trabajar, dije. ¿Otra vez? Sí. Me miró como si estuviera calculando algo. Luego asintió y entró al apartamento de la señora Ortega sin decir más. Tenía 8 años para entonces. Hacía eso con frecuencia, procesar en silencio y no hacer más preguntas de las necesarias. Wes, en cambio, preguntaba todo. ¿Por qué tienes que ir si ya fuiste ayer? Porque hay trabajo ayer y también hoy. ¿Y mañana? Mañana es domingo. Descanso. ¿Y el lunes? El lunes también trabajo. ¿Y el martes? Wes. ¿Qué? Paró. Y luego,
3 minutos después, desde el pasillo. ¿Pero el miércoles sí? Ivy no preguntaba nada. Ivy me seguía. A donde yo iba, ella iba. Si me sentaba en el suelo a doblar ropa, ella se sentaba a mi lado y doblaba su propia versión de la ropa, que básicamente era arrugar todo con entusiasmo. Si yo abría el refrigerador, ella aparecía debajo de mi brazo mirando hacia adentro como si también estuviera tomando una decisión importante. La primera vez que me llamó mamá, yo estaba lavando los platos. No lo dijo de manera especial. No hubo pausa dramática ni mirada significativa. Simplemente estaba jugando en el suelo detrás de mí y dijo, con esa voz de 2 años que convierte cada palabra en algo apenas descifrable: «Mamá, mira». Yo me di la vuelta. Ella me mostraba un bloque de plástico amarillo. «Muy bonito», dije, y seguí lavando los platos. No le corregí el nombre, no le expliqué nada. Solo seguí lavando los platos con el corazón haciendo algo extraño dentro del pecho que no supe describir en ese momento y que tampoco intenté describir después. A los 6 meses fui al juzgado de familia por primera vez. No tenía abogado. Había leído todo lo que pude en internet sobre custodia temporal y guarda de hecho, y había reunido lo que tenía: registros de gastos, facturas médicas con mi nombre como responsable, constancias de matrícula escolar con mi dirección, todo en una carpeta de plástico transparente que compré en la papelería por 99 centavos. La secretaria del juzgado me miró por encima de sus lentes. ¿Tiene representación legal? No. ¿Los padres biológicos están localizables? La madre está en Arizona. No tengo su dirección exacta. El número de teléfono que tenía fue desconectado. Los padres son distintos para cada niño y ninguno tuvo contacto. ¿Tiene alguna documentación del abandono? Puse la carpeta sobre el mostrador. Ella la abrió. La revisó en silencio durante un momento. Luego me dio un formulario de 4 páginas y me señaló la sala de espera. Tardé 2 horas en llenar ese formulario. Lo hice con un bolígrafo que pedí prestado porque el mío se había quedado sin tinta en la página 3. Una mujer sentada 2 sillas más allá me lo ofreció sin que yo dijera nada. Solo vio mi cara y lo extendió. «Gracias», dije. «Guárdelo», respondió ella. «Aquí siempre se necesita». Entregué el formulario antes de que cerraran. Me dijeron que me contactarían en un plazo de 30 a 60 días. 60 días después me llegó una carta. Era la citación para la primera audiencia. Sophie me vio abrirla en la cocina. Yo no dije nada. Ella tampoco preguntó, pero esa noche, cuando la fui a arropar, me dijo en voz muy baja, mirando el techo: «Nosotros no nos vamos a ir, ¿verdad?» La miré. «No», dije, «no se van a ir. ¿Lo prometes?» Yo no hacía promesas que no pudiera cumplir. Eso lo había decidido desde el principio. «Sí», dije igual. «Lo prometo». Ella asintió. Cerró los ojos. Salí del cuarto, cerré la puerta con cuidado y me quedé parada en el pasillo un momento. Luego fui a la cocina, puse agua a hervir para un té que no tomé y me senté a revisar los documentos que tenía que llevar a la audiencia. No había nadie que me dijera si lo estaba haciendo bien. No había manual, no había modelo a seguir. Solo había lo que yo decidía cada día que valía la pena hacer. Y eso, descubrí con el tiempo, era más que suficiente para seguir adelante. El proceso de guarda legal tardó 11 meses en resolverse. 11 meses de audiencias que se postergaban, de formularios que pedían más formularios, de funcionarios que me explicaban con paciencia burocrática que el sistema tenía sus tiempos y que yo debía respetarlos. Aprendí a no mostrar impaciencia en esas oficinas. Aprendí a llegar temprano, a tener todo en orden, a hablar poco y presentar documentación para todo. Entretanto, la vida seguía. Wes entró al equipo de fútbol de la escuela y necesitaba que alguien lo llevara a los entrenamientos los miércoles. Reorganicé mi horario de trabajo para salir media hora antes esos días. Mi jefa me miró con una expresión que no era exactamente aprobación, pero tampoco dijo nada. Sophie sacó las mejores notas de su clase en el examen de matemáticas, y su maestra me mandó una nota escrita a mano para decirme que era una niña excepcional. La guardé en el cajón de la cocina, debajo de los demás papeles importantes. La saqué a veces, no con frecuencia, solo cuando necesitaba recordar que algo estaba saliendo bien. Ivy empezó a hablar con oraciones completas. Su primera oración completa fue: «Yo quiero los fideos sin salsa». Lo dijo en la cena un jueves, con absoluta claridad y convicción, mirándome directo a los ojos. Wes se rió. Sophie sonrió. Yo le serví los fideos sin salsa y no dije nada, pero algo en ese momento se sintió como una victoria pequeña y real. Mis padres vinieron a visitarnos una vez durante esos 11 meses. Una sola vez. Trajeron dulces y estuvieron 2 horas. Mi madre le preguntó a Sophie cómo le iba en la escuela.
Sophie le respondió con educación y distancia, esa combinación que había desarrollado para los adultos que aparecían esporádicamente en su vida. Mi padre le revolvió el pelo a Wes y le dijo que estaba creciendo mucho. Wes sonrió porque Wes sonreía ante casi todo. Cuando se fueron, Ivy los saludó desde la puerta con la mano y luego me preguntó quiénes eran. Yo le dije que eran familia. Ella procesó eso un momento y luego se fue a buscar sus bloques de plástico. No volví a llamarlos para pedirles nada después de esa visita. No por rencor, sino porque había entendido algo que tardé demasiado en ver. Esperar ayuda de personas que ya habían decidido no darla era un gasto de energía que no me podía permitir. Esa energía la necesitaba en otro lado. La resolución judicial llegó un martes, en un sobre Manila que el cartero dejó debajo de mi puerta. Lo abrí de pie en el pasillo, con el abrigo puesto porque acababa de llegar del trabajo. Guarda legal temporal otorgada a mi nombre. Los 3 niños. Lo leí 2 veces. Luego doblé el papel. Lo guardé en la carpeta transparente y entré al apartamento. Sophie estaba en la mesa haciendo tarea. Wes veía televisión en el suelo. Ivy dormía en su cuarto. Me senté en la silla de la cocina sin quitarme el abrigo. ¿Estás bien?, preguntó Sophie sin levantar la vista del cuaderno. Sí, dije. Todo está bien. Ella levantó la vista entonces. Me miró un segundo, y con la misma calma con que procesaba todo, volvió a su cuaderno. Esa noche, después de que los 3 estaban dormidos, saqué el papel del sobre y lo puse sobre la mesa de la cocina. Lo miré un rato, luego preparé café, aunque eran las 10 de la noche y sabía que no iba a poder dormir de todas formas. 11 meses, 3 niños, una carpeta de 99 centavos. Así que me las arreglé, sí. Y apenas estaba comenzando. Los años no pasaron rápido. Eso es lo que nadie te dice. La gente habla de los años que volaron, como si el tiempo fuera algo que sucede mientras uno está distraído. Para mí no fue así. Cada año tuvo su propio peso. Su propio conjunto de problemas concretos que resolver, de gastos que cubrir, de noches en que me acostaba calculando si lo que quedaba en la cuenta alcanzaba para lo que faltaba en la semana. Sophie cumplió 10 años y pidió una fiesta. No una grande. Solo sus 3 amigas de la escuela, un pastel y música. Lo organizamos en el apartamento un sábado por la tarde. Compré el pastel en la panadería del barrio, el más pequeño que tenían, con flores de betún rosado. Sophie lo miró cuando lo puse sobre la mesa y sonrió de una manera que no le había visto antes. No dijo nada. Solo lo miró. Eso me bastó. Wes descubrió el fútbol y lo convirtió en la razón principal de su existencia. A los 11 años ya entrenaba 4 veces por semana y el entrenador me dijo en una reunión de padres que tenía condiciones reales, que debería considerar inscribirlo en una liga más competitiva. Le pregunté cuánto costaba, me dijo el monto. Asentí, le di las gracias y en el camino a casa calculé cuántas horas extra necesitaba trabajar para cubrirlo. Lo inscribí el mes siguiente. Ivy creció siendo la más tranquila de los 3, no en el sentido de pasiva, sino en el sentido de que procesaba el mundo de manera diferente. Observaba antes de hablar, pensaba antes de actuar. A los 8 años ya leía libros que eran para niños de 12, y cuando le preguntaba qué estaba leyendo me explicaba el argumento con una precisión que me dejaba sin palabras. Un día me preguntó si tenía una mamá. Yo estaba doblando ropa en el sillón. Me detuve. Sí, dije. ¿Dónde está? Había pensado en ese momento muchas veces. Había ensayado respuestas, y aún así, cuando llegó el momento, lo que salió fue simple y directo. Se fue cuando eras muy chica. No pudo quedarse. Ivy procesó eso un momento. Luego preguntó, ¿y tú te vas a ir? No. ¿Segura? Segura. Volvió a su libro. Yo seguí doblando ropa. No volvió a preguntar por Tina en mucho tiempo. En el trabajo, las cosas cambiaron despacio, pero cambiaron. A los 2 años de tener a los niños, me ascendieron a coordinadora de operaciones. No fue un ascenso que me regalaron. Fue uno que busqué, que documenté, que argumenté en una reunión con mi jefa con números y resultados específicos. Llegué a esa reunión con una carpeta. Salí con el aumento. El dinero extra no cambió radicalmente nuestra situación, pero sí la estabilizó. Dejé de hacer el trabajo de los sábados. Empecé a dormir completo algunas noches. A los 5 años, me ascendieron de nuevo, esta vez a gerenta de área, con 3 personas a mi cargo. Mi jefa me dijo que era la candidata más obvia, y que lo único que había tardado era yo misma en pedirlo. No le respondí nada a eso, pero lo pensé mucho después. Había tardado porque cada hora que no estaba trabajando, la necesitaba para los niños. Porque pedir más responsabilidades significaba dar más tiempo, y el tiempo era lo que menos tenía. Pero en algún punto los 3 habían crecido lo suficiente para necesitarme de manera diferente, no menos, pero sí distinta.
Y yo había aprendido a reorganizarme con eso. Tina apareció una vez en esos años. Fue cuando Sophie tenía 13. Un mensaje de texto desde un número que no reconocí. Soy Tina. Cambié de número. ¿Cómo están mis hijos? Lo leí 3 veces. Luego guardé el mensaje y no respondí ese día. Al día siguiente respondí con una sola pregunta. ¿Qué necesitas? No hubo respuesta. 2 semanas después llegó otro mensaje. Solo quería saber si están bien. No tienes que ser así. No respondí ese. Tampoco el siguiente, que llegó una semana más tarde con el mismo tono de quien considera que la distancia es culpa del otro. Después de eso, silencio otra vez. Sophie nunca supo de esos mensajes. Wes tampoco. Ivy menos. No era información que les sirviera de algo. Lo que sí les di fue estabilidad. No del tipo que viene de tener mucho, del tipo que viene de saber que las reglas no cambian, que las promesas se cumplen, que si yo decía que algo iba a pasar, pasaba. Sophie lo aprendió antes que los otros dos, quizás porque fue la que más claramente había visto lo que significaba la ausencia. Wes lo aprendió a través del fútbol. Yo aparecía a cada partido aunque lloviera, aunque hubiera tenido un día agotador, aunque el partido fuera en un campo al otro lado de la ciudad. Ivy lo aprendió a través de los libros. Cada vez que terminaba uno, había otro esperando en su mesita de noche. Yo los dejaba ahí la noche anterior, sin decir nada. Ella los encontraba y tampoco decía nada. Era un acuerdo silencioso entre las dos que duró años. Hubo momentos difíciles. Una noche en que Wes, con 14 años, me dijo que yo no era su madre y que no podía decirle qué hacer. Me quedé quieta un momento. Luego le dije que tenía razón, que no era su madre, pero que mientras viviera en ese apartamento las reglas eran las que eran. Se fue a su cuarto. No habló conmigo en 2 días. Al tercer día entró a la cocina mientras yo preparaba la cena. Se paró a mi lado y dijo, mirando la olla, «Lo siento». «Está bien», dije. «No, en serio». Lo que dije estuvo mal. Lo miré. Tenía la mandíbula apretada de esa manera que tienen los adolescentes cuando se esfuerzan en no mostrar demasiado. «Lo sé», dije. «Ya pasó». Siguió parado ahí un momento más. Luego tomó un plato del estante y lo puso en la mesa, sin que yo se lo pidiera. No volvió a decirme eso. Cuando Ivy cumplió 12 años, mis padres vinieron a la celebración. Mi madre trajo un flan. Mi padre le dio a Ivy un billete doblado que ella recibió con educación y guardó en el bolsillo sin abrirlo delante de ellos. En un momento de la tarde, mi madre me encontró sola en la cocina y me dijo en voz baja, «Lo hiciste bien». La miré. No dije gracias. No dije nada. Simplemente asentí y volví al salón donde estaban los niños. Era demasiado tarde para que esas palabras me dieran algo que no tenía ya. Solo eran el reconocimiento tardío de alguien que había decidido no estar y que ahora observaba el resultado desde afuera. Los años habían pasado, y yo seguía aquí. Sophie tenía 19 años cuando Tina volvió a aparecer. No fue un mensaje esta vez. Fue una llamada, un domingo por la mañana, mientras yo estaba en la cocina con el café recién hecho, y Wes dormía todavía, y las 2 chicas habían salido a caminar. Vi el número en la pantalla. Era distinto al de la última vez, pero reconocí el prefijo de área de Arizona. Atendí. «Soy yo», dijo Tina. Su voz sonaba diferente, más baja, menos segura de sí misma que la última vez que la había escuchado, años atrás. «Lo sé», respondí. «¿Cómo están?» No contesté eso directamente. Le pregunté lo mismo que la última vez. «¿Qué necesitas, Tina?» Hubo una pausa larga. «Paul se fue», dijo. «Llevamos 6 meses separados. Yo estoy. Las cosas no están bien. Perdí el trabajo en marzo y el apartamento se me va a ir a fin de mes si no consigo algo rápido. Necesito». Se detuvo. Yo esperé. «Necesito volver», dijo. «Necesito ver a mis hijos». Puse el café sobre la mesa. Me senté. «Tus hijos tienen 19, 17 y 14 años», dije. «Ya no son los niños que dejaste. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque la última vez que los viste, Sophie tenía 7 años. No me lo digas como si no supiera lo que hice. No te lo digo para hacerte sentir mal. Te lo digo porque necesitas entender con quién vas a hablar si vienes. No son los mismos». Silencio. «¿Tú les has hablado de mí?», preguntó. «Lo necesario». «¿Qué significa eso?» «Significa que saben que existes, que saben que se fueron contigo cuando eran chicos. El resto lo han ido entendiendo solos con el tiempo». Otro silencio. Luego, «¿Me odian?». No respondí eso de inmediato. Era una pregunta que merecía una respuesta honesta, no una que la consolara ni una que la castigara. «Sophie no habla de ti», dije al final. «Wes preguntó por ti 2 veces cuando era chico y después dejó de preguntar. Ivy no tiene recuerdos tuyos reales. Para ella eres una historia que le contaron».
Escuché que Tina respiraba despacio al otro lado. Quiero verlos, repitió. Eso no depende de mí, dije. Depende de ellos. ¿Me ayudarías a contactarlos? Lo pensé un momento, no porque no supiera la respuesta, sino porque quería estar segura de por qué respondía lo que iba a responder. Voy a hablar con Sophie, dije. Ella es mayor de edad. Puede decidir por sí misma. A Wes y a Ivy les pregunto si quieren saber que llamaste. Nada más que eso. No voy a convencer a nadie de nada ni en un sentido ni en el otro. Está bien, dijo Tina. Su voz sonaba pequeña. Dame un número donde contactarte. Me lo dio. Lo escribí en el bloc de notas de la cocina. Tina, dije antes de colgar. ¿Qué? No llames al número de esta casa hasta que yo te diga. Los niños no saben que estás llamando y no quiero que se enteren así. Está bien, colgué. Me quedé sentada en la cocina con el café que ya se estaba enfriando. Afuera se escuchaba el ruido de la calle, un domingo normal. No sentí rabia. No sentí alivio tampoco. Sentí lo mismo que sentía cada vez que Tina aparecía. La necesidad de manejar la situación de manera que no lastimara a los 3 niños que habían crecido en esa casa. Que ya no eran niños, pero que seguían siendo míos en el único sentido que importaba. Esa tarde hablé con Sophie. La encontré en su cuarto, con el libro abierto sobre la cama y los audífonos puestos. Golpeé el marco de la puerta. Ella levantó la vista. Se quitó los audífonos y esperó. Me senté en el borde de la cama. Llamó tu mamá esta mañana, dije. Sophie no cambió de expresión. Solo cerró el libro despacio y lo puso a un lado. ¿Qué quería? Preguntó. Dice que las cosas no le fueron bien en Arizona, que quiere verlos. Sophie miró hacia la ventana un momento. Luego me miró a mí. ¿Tú qué piensas? No te pregunto lo que pienso yo. Te pregunto lo que quieres tú. Sí, pero tú tienes una opinión. Mi opinión no debería pesar en tu decisión. Sophie me sostuvo la mirada. Tía, dijo, llevas 12 años tomando decisiones que nos afectan a todos y siempre has tenido razón. No me pidas que ignore lo que piensas justo ahora. Respiré despacio. Creo que si decides verla, tienes que ir sin expectativas. No va a ser la madre que no tuviste. Solo va a ser una mujer que tomó decisiones malas y que ahora está pagando las consecuencias de eso. Sophie procesó eso. ¿Le dijiste que iba a llamarla? Le dije que te iba a preguntar. ¿Qué decidías tú? ¿Y Wes? Ivy? Les voy a preguntar también, por separado. Sophie asintió. Volvió a mirar hacia la ventana. Cuando habló, su voz era tranquila, sin drama. No sé si quiero verla. Necesito pensarlo. Está bien, no hay apuro. ¿Ella sabe dónde vivimos? No le di la dirección. Sophie asintió de nuevo. Se volvió a poner los audífonos. Abrió el libro. Yo me levanté y salí del cuarto. Con Wes fue distinto. Lo encontré en la sala viendo un partido. Le apagué el sonido del televisor. Él me miró con cara de pocos amigos. Llamó tu mamá, dije. Wes se quedó quieto un segundo. Luego se recostó en el sofá con los brazos cruzados. Y quiere verlos. ¿Por qué ahora? Las cosas no le salieron bien allá. Wes soltó una especie de risa corta, sin humor. Claro, no dijo nada más. Yo tampoco. Después de un momento, él volvió a prender el sonido del televisor. Antes de que yo saliera de la sala, sin girar la cabeza, dijo: No quiero verla. Está bien, respondí. ¿Se lo vas a decir? Si quieres. Sí, díselo. Seguí hacia la cocina. Ivy todavía no había vuelto de su caminata. Esa conversación podía esperar hasta la noche. Anoté en el blog, debajo del número de Tina, Wes, no. Luego me serví el café frío y lo tomé igual. Ivy volvió esa noche con las mejillas coloradas del frío y una bolsa de papas fritas que había comprado en el kiosco de la esquina. La dejé comer y terminar de contarme algo sobre una amiga del colegio antes de decirle nada. Cuando terminó, le dije: Hoy llamó tu mamá biológica. Ivy me miró, no con miedo ni con emoción, con la misma atención calmada que ponía en todo. ¿Qué quería?, preguntó. Verlos. ¿A mí también? A los 3. Ivy dobló la bolsa de papas fritas con cuidado y la dejó sobre la mesa. ¿Cómo es?, preguntó. No esperaba esa pregunta. O quizás sí, viniendo de ella. No la conozco bien. Dije que era verdad. Era muy diferente a mí cuando éramos chicas. Le gustaba la atención, hacer lo que quería sin pensar mucho en las consecuencias. ¿Y ahora? No lo sé. No la he visto en años. Ivy pensó un momento. ¿Tú crees que debo verla? Eso lo decides tú. Pero si tuvieras que decirme algo. La miré. Tenía 14 años y me miraba como si yo tuviera una respuesta que ella necesitaba escuchar antes de formarse la suya.
Te diría que si tienes preguntas que solo ella puede responder, entonces vale la pena hablar con ella. Pero que no esperes que esa conversación te dé algo que te haya faltado, porque probablemente no lo haga. Ivy procesó eso en silencio. No tengo preguntas, dijo al final. Está bien. ¿Le puedes decir que no quiero verla, pero sin ser grosera? Le digo que no estás lista, que si algún día cambias de opinión, tú la contactas. ¿Sí? Eso. Se levantó, tomó la bolsa de papas y se fue a su cuarto. En la puerta se detuvo. ¿Tú sí querías que la viéramos? No, dije. Pero eso no era lo que importaba. Asintió y entró al cuarto. Anoté en el blog. Ivy, no. Llamé a Tina al día siguiente por la mañana, antes de que los chicos se despertaran. Hablé con los tres, dije cuando atendió. ¿Y? Sophie todavía no decidió. Necesita tiempo. Wes e Ivy no quieren verla. Silencio largo. ¿Nada? ¿No quieren ni hablar por teléfono? No, Tina. Les dijiste que yo. Les dije exactamente lo que me dijiste a mí, que querías verlos. Ellos tomaron su decisión. Escuché que ella respiraba con dificultad. 12 años, dijo. Son 12 años que no los veo. Sí. ¿No crees que merezco una oportunidad? Lo pensé antes de responder. Era una pregunta que tenía trampa, porque mezclaba lo que ella creía merecer con lo que los chicos decidían dar. Creo que eso no funciona así, dije. El tiempo que pasó no te da derecho a nada. Si alguno de ellos quiere darte una oportunidad, es porque él o ella lo decide, no porque lo merezcas o no. Tina no respondió. Si Sophie decide llamarte, te llama ella, continué. Si Wes o Ivy cambian de opinión, yo te aviso. Mientras tanto, no llames al número de esta casa. ¿Eso es todo? Eso es todo. Colgué. 3 semanas después, Sophie me dijo que quería hablar con Tina. Me lo dijo en la cocina, un miércoles por la noche, mientras yo lavaba los platos y ella secaba, sin preámbulo, sin que yo hubiera preguntado nada. Quiero llamarla, dijo, no para tener una relación, solo para hacerle preguntas que tengo. ¿Qué preguntas? Sophie dudó un momento. Quiero saber si pensó en nosotros. En algún momento de esos 12 años. Si hubo algún día en que pensó en llamar y no lo hizo, o si directamente no pensó en nada. La miré. Eso puede doler más que no saber, dije. Ya sé. Igual quiero saber. Está bien. Te doy el número. Se lo di esa noche. No le pregunté después cómo había salido la llamada. Esperé a que ella me lo dijera si quería. Me lo dijo 4 días después, también en la cocina, también mientras lavábamos los platos. Era el mismo espacio donde parecíamos tener todas las conversaciones importantes. Hablé con ella, dijo. ¿Cómo estuvo? Lloró mucho. Hizo una pausa. Me dijo que sí pensó en nosotros, que hubo noches en que quería llamar pero no sabía qué decir, que le daba vergüenza. ¿Te creyó? Sophie pensó. No sé, quizás, pero me di cuenta de algo mientras hablaba con ella. ¿Qué? Que sus razones no cambian nada de lo que pasó, que podía entender por qué hizo lo que hizo y al mismo tiempo no necesitar nada de ella. Las dos cosas juntas. Seguí lavando los platos. ¿Vas a volver a hablar con ella? Pregunté. No sé. Tal vez en algún momento. Pero no ahora. Asentí. ¿Está bien? Me preguntó Sophie. ¿Qué cosa? Lo que siento. Que puedo entenderla y al mismo tiempo no querer tener una relación con ella. Sí, dije. Está perfectamente bien. Sophie asintió y siguió secando los platos. Fue 2 semanas después de esa conversación cuando llegó el mensaje. No de Tina, de Sophie. Estaba en una reunión de trabajo cuando me vibró el teléfono. Lo miré debajo de la mesa. Era una transferencia bancaria. El monto era de $500. El mensaje que acompañaba decía, por todo. No es suficiente, pero es lo que tengo ahorrado. Gracias. Salí de la reunión un momento. Me paré en el pasillo con el teléfono en la mano. $500. Los primeros ahorros de Sophie, de su trabajo part-time en una librería donde llevaba 4 meses. Me los mandaba a mí. Le escribí de vuelta. No tenías que hacer esto. Respondió rápido. Lo sé, por eso lo hice. Guardé el teléfono y volví a la reunión. No le conté a nadie lo del mensaje ese día. Pero esa noche, después de que todos dormían, lo leí otra vez. Pensé en la noche en que Sophie se había quedado mirando la puerta por donde Tina había salido. Tenía 7 años y no había llorado. Solo esperaba que la puerta se volviera a abrir. Ahora tenía 19 y me mandaba sus primeros ahorros con 2 líneas que no necesitaban más explicación. No respondí nada más. Solo guardé la captura del mensaje en la misma carpeta donde tenía la resolución de guarda legal, la nota de la maestra de Sophie y el blog con el número de Tina.
cosas que importaban, guardadas donde no se perdieran. La demanda llegó un jueves, en un sobre oficial con el sello del juzgado de familia. Lo abrí en el estacionamiento del trabajo porque no pude esperar hasta llegar a casa. Lo leí 2 veces ahí mismo, sentada en el coche con el motor apagado. Tina me demandaba por alienación parental. Según el documento, yo había interferido sistemáticamente en la relación entre ella y sus hijos durante más de una década. Les había ocultado información sobre su madre biológica y los había condicionado para rechazarla. Pedía acceso regular supervisado a los 3, y en el caso de Ivy, que todavía era menor de edad, pedía custodia compartida. Guardé el documento en mi bolso. Arranqué el coche. Manejé a casa. Esa noche, después de que los 3 estaban en sus cuartos, llamé a una abogada que una compañera de trabajo me había recomendado meses atrás para otro asunto. Le resumí la situación en 10 minutos. ¿Tiene documentación del periodo en que usted se hizo cargo de los niños?, preguntó. Sí, gastos, registros médicos, matrículas escolares, la resolución de guarda temporal del año 1, todo. ¿Hubo contacto de la madre biológica durante estos años? 2 llamadas el primer mes, un número desconectado, un mensaje de texto cuando Sophie tenía 13, una llamada hace 2 meses cuando dijo que quería verlos. ¿Tiene registro de eso? Guardé los mensajes. La llamada de hace 2 meses no la grabé, pero tengo el número y la fecha. Bien, ¿los menores han expresado su posición respecto a la madre? Wes e Ivy dijeron claramente que no querían verla. Sophie habló con ella una vez por decisión propia y decidió no continuar el contacto. Ivy tiene 14 años, puede ser escuchada por el juez. ¿Alguno de ellos lo expresó por escrito o frente a alguien más? No por escrito, pero Wes se lo dijo a un orientador del colegio el año pasado cuando hicieron una actividad sobre familia. El orientador lo documentó porque Wes pidió específicamente que constara. La abogada hizo una pausa. Eso ayuda mucho, dijo. ¿Puede venir mañana a la tarde? Fui al día siguiente con la carpeta. No la misma de 99 centavos del principio. Para entonces era un archivador completo, ordenado por año, con índice. La abogada lo revisó durante 40 minutos sin decir nada. Cuando levantó la vista dijo, esta demanda no tiene base sólida, pero necesitamos prepararnos bien porque el argumento de alienación parental es uno que los jueces toman en serio aunque la evidencia sea débil. ¿Qué necesita de mi parte? Todo lo que tiene aquí, organizado cronológicamente, declaraciones de los 2 mayores si están dispuestos, y que Ivy hable con el evaluador del juzgado, que va a entrevistarla por separado. ¿Cuándo es la audiencia? En 6 semanas. Le conté a los 3 esa misma noche. Los reuní en la sala, algo que no hacía con frecuencia. Los 3 se sentaron. Sophie en el sillón, Wes en el suelo con la espalda apoyada en la pared, Ivy en el otro extremo del sofá con las piernas cruzadas. Les expliqué lo que había llegado, sin suavizarlo, pero sin dramatizarlo tampoco. Cuando terminé, Wes fue el primero en hablar. ¿Nos puede quitar?, preguntó. Su voz era plana, sin pánico, pero la pregunta era directa. A ustedes 2 no, dije. Son mayores de edad. Nadie puede obligarlos a nada. En el caso de Ivy, el juez la va a escuchar a ella directamente. ¿Y si el juez no le cree?, preguntó Ivy. El juez tiene la obligación de considerar tu opinión. 14 años es suficiente para que tu voz pese. Ivy asintió. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó Sophie. Si están dispuestos, la abogada necesita una declaración escrita de cada uno. Lo que vivieron, lo que decidieron, por qué, con sus propias palabras, sin que nadie les diga qué escribir. Yo escribo la mía esta noche, dijo Wes. No hay apuro, tienen tiempo. Igual la escribo esta noche. Sophie miró hacia la ventana un momento. Luego dijo, ¿ella cree que tú nos manipulaste? Eso es lo que alega en el documento, sí. Sophie procesó eso. Luego dijo con una calma que me sorprendió. Entonces no nos conoce en absoluto. Nadie respondió a eso. No había nada que agregar. Las 6 semanas antes de la audiencia fueron densas. Wes entregó su declaración escrita 2 días después de la reunión. 4 páginas a mano, sin errores de ortografía, con fechas específicas y detalles concretos que yo no le había dado. Recordaba cosas que yo había olvidado, que la primera noche en casa había preguntado si era una pijamada, que durante el primer año preguntó 2 veces dónde estaba su mamá, y que la respuesta que recibió fue honesta y sin adornos, que a los 14 años dijo algo que no debía haberle dicho a la mujer que lo crió y que lo reconocía ahora sin que nadie se lo pidiera. Sophie escribió la suya en el computador. 3 páginas, ordenadas, con una precisión que reflejaba 12 años de observar y procesar antes de hablar. Ivy habló con la evaluadora del juzgado un martes por la tarde. Yo la esperé afuera. La sesión duró 1 hora y 20 minutos. Cuando salió,
Ivy me miró y dijo, le dije todo. ¿Estás bien? Sí. Me preguntó si alguna vez sentí que no podía hablar de mi mamá biológica contigo. ¿Y qué le dijiste? Que una vez te pregunté cómo era, y me respondiste con honestidad, que nunca me dijiste que era mala persona, solo que había tomado decisiones que los afectaron a todos, y que eso me pareció suficiente para entender la situación. No dije nada. También le dije que no quiero verla, continuó Ivy. No porque me hayan enseñado a no quererla, sino porque no la conozco y no tengo razones para querer conocerla ahora. Caminamos al coche en silencio. Antes de arrancar, Ivy dijo, ¿vas a estar bien en la audiencia? La miré. Sí, dije. ¿Segura? Usé sus mismas palabras de cuando tenía 8 años, y me preguntó si me iba a ir. Segura. Ella asintió y se puso el cinturón. La audiencia era en 4 días. La sala del juzgado era más pequeña de lo que recordaba de la primera vez que había estado en uno. Me senté a la mesa junto a mi abogada con el archivador frente a mí. Tina estaba a 3 metros, al otro lado del pasillo central, con un abogado de oficio que había hojeado los documentos del caso recién esa mañana. Lo supe porque lo vi hacerlo en el pasillo antes de entrar. No miré a Tina más de una vez. Llevaba el cabello recogido y ropa que parecía nueva o prestada. Tenía ojeras. Se veía distinta a la mujer de las fotos del rooftop en Arizona, distinta también a la que había aparecido en mi puerta a las 11 de la noche, con 2 bolsas de basura y 3 hijos. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. La audiencia duró 2 horas y cuarto. Mi abogada presentó la documentación cronológicamente. 12 años de registros, gastos médicos, matrículas, constancias de actividades extracurriculares, la resolución de guarda temporal del primer año y la definitiva del segundo, el registro de llamadas y mensajes de Tina durante ese periodo, las declaraciones escritas de Sophie y Wes. El abogado de Tina argumentó que la ausencia había sido resultado de circunstancias económicas y emocionales difíciles, y que mi actitud durante la llamada de 2 meses atrás había sido hostil e impidió el reencuentro. El juez le preguntó a ese abogado si tenía documentación de algún intento de contacto o manutención durante los primeros 10 años. El abogado revisó sus papeles. No en este momento, señoría. ¿Alguna transferencia bancaria? ¿Giro postal? ¿Registro de llamadas? No contamos con esa documentación en este momento. El juez anotó algo y siguió. Llamaron a Sophie como testigo. Entró por la puerta lateral con el mismo paso tranquilo con que hacía todo. Se sentó frente al juez, respondió las preguntas de identificación y esperó. El juez le preguntó si había tenido contacto con su madre biológica. Una llamada telefónica, hace aproximadamente 6 semanas, dijo Sophie. Por decisión propia. ¿Cómo describiría esa conversación? Ella explicó sus razones para haberse ido. Yo escuché. Decidí que no quería continuar el contacto. ¿Por qué? Sophie no dudó. Porque entender por qué alguien hace algo no significa que eso cambie lo que pasó. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. ¿En algún momento sintió que su tutora le impidió hablar de su madre biológica o buscar contacto con ella? No. Cuando pregunté, me respondieron. Cuando quise llamarla, me dieron el número. Nadie me dijo qué tenía que sentir. El juez la dejó retirarse. Wes no fue llamado como testigo porque su declaración escrita fue considerada suficiente. El juez la leyó en silencio durante varios minutos. Luego la dejó sobre el escritorio y continuó. La evaluadora del juzgado presentó su informe sobre Ivy. Leyó sus conclusiones en voz uniforme, sin inflexión. La menor expresó su posición de manera clara y coherente, sin signos de haber sido instruida o presionada, con comprensión adecuada de la situación para su edad. Recomendaba respetar su decisión de no tener contacto con la madre biológica hasta que ella misma lo solicitara. El abogado de Tina pidió la palabra para hacer una última observación. El juez se la concedió. Mi cliente reconoce los errores del pasado y está dispuesta a trabajar en una reconciliación gradual, dijo. Solicitamos al menos una visita supervisada mensual con la menor. El juez lo escuchó. Luego miró a mi abogada. ¿Algo que agregar? Mi abogada fue breve. La menor tiene 14 años. Expresó su posición con claridad ante la evaluadora, y no existe ningún antecedente que justifique imponerle un contacto que ella no desea. No hay nada que agregar. El juez cerró la carpeta frente a él. El fallo fue leído 15 minutos después. Demanda desestimada en su totalidad. No se encontraron evidencias de alienación parental. La decisión de los mayores de edad era de su exclusiva competencia. Respecto a Ivy, se resolvía respetar su posición y se dejaba abierta la posibilidad de revisión únicamente si ella misma lo solicitaba al cumplir los 16 años.
Se levantó la sesión. Me quedé sentada un momento después de que el juez salió. Mi abogada me dijo algo que no escuché bien porque tenía el ruido del aire acondicionado muy fuerte en los oídos y estaba mirando la mesa frente a mí. Luego me levanté, recogí el archivador y salí. Tina me esperaba en el pasillo. Su abogado no estaba. Estaba sola, con el bolso colgado en el hombro y una expresión que no era rabia ni llanto. Era algo más parecido al agotamiento. Me detuve frente a ella porque era lo razonable, no porque tuviera algo que decirle. «Sé que crees que hice esto para hacerte daño», dijo. «No creo eso», respondí. Me miró. «Entonces, ¿por qué?» «Porque tus hijos tomaron una decisión y tenían derecho a que alguien la defendiera». Tina bajó la vista un momento. «¿Alguna vez van a querer verme? No lo sé. Eso depende de ellos, no de mí. Nunca dependió de mí. ¿Me lo dirías si cambiaran de opinión?» Lo pensé un momento. «Sí», dije. «Te lo diría». Asintió. Se dio vuelta y caminó hacia el ascensor. Yo salí por las escaleras. Los tres me estaban esperando en el estacionamiento. Sophie apoyada en el coche con los brazos cruzados. Wes parado a su lado con las manos en los bolsillos. Ivy sentada en el capó, algo que normalmente no le permitía. Me vieron venir y ninguno preguntó nada. Mi cara debía decirlo todo. Me paré frente a ellos. «Ganamos», dije. Wes soltó el aire que había estado conteniendo. Sophie cerró los ojos un segundo. Ivy se bajó del capó y me abrazó sin decir nada, con los brazos apretados alrededor de mi cintura como cuando tenía 4 años y quería que la cargara. La sostuve un momento. Luego nos subimos al coche y fuimos a comer a la misma pizzería de siempre, la del barrio, la que no era especial en ningún sentido excepto en que era la nuestra. En la mesa, mientras esperábamos la orden, Wes sacó el teléfono y escribió algo. Me lo mostró. Era un mensaje que acababa de mandar. Decía: «Feliz Día de las Madres, mamá». La fecha en el teléfono era un martes cualquiera de octubre. No era el Día de las Madres. «Es un poco temprano», dije. «O un poco tarde», respondió él, «dependiendo de cómo lo mires». No dije nada más. Dejé el teléfono sobre la mesa y tomé el menú aunque me lo sabía de memoria. Ivy pidió la pizza sin aceitunas. Wes pidió la de extra queso. Sophie pidió agua con gas aunque siempre terminaba tomando la de todos. Todo igual que siempre. Eso era exactamente lo que habíamos construido.